Este accidente es una representación bastante fidedigna de la situación que le espera a Red Bull, porque todo imperio debe llegar a su fin, por muy dominante que sea, o por muchos más años que dure, y el final acaba siendo inevitable. Y hemos visto como en el que han construido Max Verstappen y Red Bull, que está a punto de desplomarse. No hablamos ya de la situación actual, porque ya no tienen el mejor coche, sino de un abismo que amenaza consumir al equipo en un pozo del que pueden tardar varios años en salir. Creo que sobra completamente hablar de la historia de la escudería. Sabemos perfectamente sus orígenes, y así alguien que queda con las dudas podemos preparar un vídeo sobre este asunto. Solo díganoslo en los comentarios. Así que hoy colgamos la chaqueta de profesores de historia y nos ponemos la bata de médico para estudiar los síntomas de nuestro paciente, en este caso el equipo Red Bull, unos síntomas que apuntan a un decaimiento del proyecto más que inminente. Pero antes, recuerda suscribirte y activar la campanita para elegir el neumático intermedio, lo que tendría que haber hecho Fernando Alonso para ganar la 33 en Mónaco. Así que no cometas el mismo error y únete a esta familia que cada día crece más, antes de que Antonio Maestre quiera meternos entre rejas. Recuerda que este vídeo está patrocinado por Automociona, la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito tu concesionario. Diseños web, chatbox, publicidad SEM y programática. Email y SMS incluidos, al igual también que aplicación para fotografiar tu stock de vehículos con un CRM inteligente de enriquecimiento de LEDs, salones comerciales, eventos e instalaciones, mobiliario para stands e incluso pantallas LED para tu propio negocio. Automociona tiene la solución de marketing 360 grados que tu concesionario necesita. Descúbrelo en www.automociona.com. El principal problema que tiene el actual Red Bull son los problemas con su coche, concretamente la dependencia de Adrian Newey. En el año 2009, el equipo austríaco pasó a ser uno de los más de media tabla, con algún que otro podio puntual, a ser un equipo ganador, solo viéndose superados por Brown GP. Pasando en el año 2010 en ganar a tanto el Mundial de Pilotos con Sebastian Vettel como el de Constructores, y desde entonces el factor clave que ha determinado sus éxitos es su jefe técnico, el señor Adrian Newey. Podría parecer injusto que es porque el británico ha sido capaz de lograr sus resultados, pues en un equipo de Fórmula 1 hay cientos de cabezas pensantes que trabajan en un equipo para poner el coche en lo más alto de la tabla, pero lo cierto es que no se puede negar que sin este ilustre nombre a la cabeza del proyecto, todo lo construido por Red Bull se podría venir abajo en un abrir y cerrar de ojos. Para muestra, un botón. Poco tiempo después de la confirmación de la salida de Newey como jefe técnico del equipo, dejaría de trabajar directamente en el monoplaza para centrarse en el hipercoche de calle que anunciaría Red Bull a mediados del año pasado, concretamente el RB17, pues solo bastó un mes para que el equipo perdiera su dominio. El anuncio fue el día 1 de mayo, ya a mediados de este mes tuvimos Imola, donde recordemos que el McLaren de Norris estuvo achuchando a Max con un ritmo mejor durante la fase final de la carrera. Es cierto que Verstappen tendría victorias como Canadá o Barcelona y poles como Austria, pero lo cierto es que toda la ventaja con la que habían empezado el año se esfumó poco después de que Newey dejara de trabajar en el coche. Porque sí, al final Max ganó el título administrando mejor su liderato en el Mundial que Bernie Ecclestone sus finanzas personales, o a la vez que el pecho de Lando se encontraba más o menos en ese estado. Y no solo lo decimos nosotros, sino que el propio Adrian lo dijo en una rueda de prensa. Declaró que el equipo técnico carece de la experiencia suficiente, señalando también que no han sido muy conscientes de los problemas que tenía el coche para ser pilotado. Y es que todo tiene sentido, Max Verstappen era capaz de ganar con una mano en la ventanilla, pero ¿por qué vas a tener que cambiar algo si ya ganas de por sí? Creemos que ahora, con los problemas que están teniendo, aún pueden encontrar quizás una respuesta. El segundo punto a tener en cuenta es los coches totalmente inconducibles. Tal y como señalamos en el punto anterior, todos sabemos que el Red Bull es un coche particularmente difícil. Pero, ¿por qué? En primer lugar, necesitamos tumbar uno de los tabús más extendidos sobre los diseños del equipo austriaco y que nosotros mismos hemos mencionado en algunas veces, pero que con un poco de investigación puede verse que no es así. El Red Bull no es un coche realmente hecho para Max, aunque pueda parecerlo, no está diseñado a la medida del neerlandés, o al menos no del todo. Ahora lo explicamos. Ahora bien, que no sea del todo cierto no le quita que pueda tener cierto sentido. No como el famoso le sabotearon el auto, y lo siento,
Pero si crees que un equipo que se gasta 150 millones anuales en ganar el Mundial va a dispararse en el pie perjudicando adrede a un piloto que encima les aporta 10 años de experiencia y no poco dinero en forma de sponsors, no podemos hacer mucho por ti. Claramente no tienes mucha idea de cómo funciona este deporte. Una muestra clara de que el coche no siempre le queda como un guante a Verstappen son las amargas quejas que suele tener sobre el monoplaza, sobre todo en las últimas carreras. Max no es rápido gracias al coche, sino a pesar de más o menos, realmente el coche sí es rápido. Es tan competitivo como Max lo hace. Así que en teoría sí podría decirse que es el mejor coche cuando gana, o uno de los mejores. El problema está en lo que debes hacer para sacarle ese rendimiento. Al fin y al cabo, la ventana para hacerlo funcionar es tan estrecha que solo Verstappen puede moverse de ahí sin fallar. Se trata de una navaja con el filo tan fino como una aguja, de modo que ni Gasly, ni Checo Pérez, ni Lawson, ni Albon han sabido llevarlo. Y ya vimos en Japón lo que le costó a Tsunoda, haciendo 12ª posición al tiempo que Max Verstappen ganaba la carrera. El último hombre capaz de llevar ese coche al nivel que lo hacía Max era Daniel Ricciardo, pero lo perdieron cuando este se fue a Renault en 2019. Aunque lo trajeron de vuelta para Pisha Kashap Racing Bulls, nunca vieron óptimo subirle al equipo grande de nuevo, a pesar de que probablemente hubiera sido una gran solución a este problema. Esto de que el Red Bull no está hecho para Max Verstappen no nos lo estamos inventando, así lo comentó en un podcast una de las víctimas de la filosofía de este diseño. El propio Alex Albon lo describe como un ratón que lo mueves un poco y que se va de una punta a otra de la pantalla. Básicamente es como cuando te pones la sensibilidad en un shooter como el Call of Duty o el Counter-Strike al máximo y empiezas a girar como una peonza. Pues es lo que resulta que a Max le gustan los coches así, totalmente reactivos, afilados, y es tal cual lo describió Alex Albon. Coches rígidos de la parte delantera y que baile la trasera. Max es un piloto con una precisión que parece fuera de este planeta. Sabe hacer exactamente lo que le pide el coche, pero es tan rápido. El problema es que cualquier otro piloto que lo intenta va más lento. No mucho al principio, quizás 2-3 décimas, pero está detrás. Y empieza a arriesgar y arriesgando llegan los accidentes y con ello la confianza en el coche y en uno mismo se desmorona. Al mismo tiempo, con el paso de la temporada, Max va pidiendo un coche cada vez más reactivo y más al límite, así que si bien los coches no están hechos a su medida, sí que es cierto que tiene un peso importante la dirección en la que evoluciona este mismo. Y eso tiene sentido porque es el piloto número 1, el que consigue los campeonatos al fin y al cabo, así que es lógico que sus opiniones y su feedback pesen más que las de segundo piloto. El problema es que eso está bien hasta cierto punto, porque un equipo tiene 2 pilotos, los 2 son esenciales para sumar de cara al Mundial de Constructores. En cambio, como el año 2013 de Vettel o el 2023 de Verstappen, no es necesario, pero en cualquier otro es crítico tal y como vimos en 2021 o 2024. Pero, ¿por qué el coche es tan crítico? Bueno, hay varias razones, pero de una de ellas os la vamos a explicar. Esencialmente, para reducir el drag en rectas, lo que hace Red Bull es que su fondo entre en pérdida. Básicamente, la inclinación del coche es tan grande que se separa del flujo aerodinámico, lo que hace que la parte trasera del suelo se reduzca la carga aerodinámica en la parte trasera. Esto, como hemos dicho, interesa durante las rectas, porque aumenta la velocidad punta en la misma. Pero el precio es que en las curvas de media velocidad y en las frenadas disminuye mucho el grip trasero del monoplaza por la falta de downforce. Esto explica por qué el coche es tan nervioso de atrás. Todo esto puede traducirse en que su filosofía de diseño se basa en hacer que el coche sea lo más rápido posible, sacrificando totalmente que este sea fácil de conducir, y lo que implica que solo un extraterrestre como Max Verstappen pueda sacar el verdadero rendimiento al monoplaza. El tercer punto a tener en cuenta es el mítico llamado Red Bull Powertrains. No es que sea necesario tener un motor propio para poder triunfar en la Fórmula 1, la propia Red Bull lo ha demostrado. Red Bull, por otra parte, tiene sus inicios en la década de los 2000, que ha dependido de terceros. En cuestión de motores, Cosworth, Ferrari, Renault y Honda son los tipos de motores que la escuadra austriaca ha ido utilizando, y todos estos nunca han sido hechos por los de las bebidas energéticas. Y con estos 2 últimos han sido campeones. Sin embargo, esto solo ha pasado en reglamentos donde la aerodinámica importa más que los motores, como ocurrió en el año 2010 a 2013 y 2021 a 2025. En aquellas normativas donde el motor pesa más,
ser cliente suele ser un verdadero dolor de cabeza, sobre todo si no puedes acceder al motor más dominante. Generalmente, los equipos que más han dominado han sido los que han desarrollado ya sus propios motores, o en su defecto, han tenido un motor exclusivo totalmente para ellos. Un ejemplo claro es McLaren, viviendo sus mejores años con Porsche, Honda, y obviamente entre el 88 y el 91, mejor no hablamos de la época de 2015 y 2017, para no revivir traumas, o en este caso, Mercedes. Otros Williams, al que no le he ido del todo mal con BMW, y que arrasó con Honda y luego con Renault. Un motor del que, si bien no eran el único usuario, sí eran el socio preferente de los franceses, y es que la propia Red Bull solo pudo volver a ganar cuando empezó a tener suministrador exclusivo. No contamos completamente con su equipo B como lo fue Honda. Sin embargo, esto fue y se quedó atrás con los dos dominios más duraderos de la historia, y es que la escudería Ferrari es el claro ejemplo de éxito al crear sus propios motores y coches a lo largo de su vida en la categoría reina. Aunque han tenido sus años oscuros, han podido recuperarse y tener años gloriosos, sobre todo con Michael Schumacher a la cabeza. Y es que la única dictadura más longeva que ha habido y que ha sido de otro equipo hacia sus propios motores es Mercedes. Ese cohete que llevaban como propulsor les permitió ganar todos los mundiales de 2014 al 2020 y el de constructores en 2021. Todos recordamos aquella última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021. Aunque Mercedes fue campeón, Verstappen con otro motor acabó llevándose el título. Así que a pesar de que el siguiente nivel tiene sentido, tienen motores propios que tienen muchas ventajas. El hecho de poder hacer lo que quieras sin preocupaciones de que hacen los suministradores es un peso menos para el equipo. Te da control del desarrollo, pero puedes amoldar la forma del chasis a la del motor, o viceversa. Y por último, te da muchísima independencia política, que se convierte en poder cuando empiezan a comprarte los propulsores. Prueba de ello es que cuando se votan decisiones en reuniones de la FIA, los equipos que comparten motoristas suelen votar en bloque, con decisiones orquestadas entre Brackley o Maranello. Pero claro, solo hay 4 motoristas para 10 equipos, pues la mayoría de equipos en la actualidad y en el pasado no se atreve a volverse motorista, y el motivo es claro, es el motivo por el que Cadillac no entra metiendo sus motores hasta el año 2029. La complejidad unida a los gigantescos costes económicos. Si revisamos la historia, nos damos cuenta de que el tiro puede salirles por la culata, porque a pesar de que tengas los mejores ingenieros y las mejores herramientas, la posibilidad de éxito no es tan alta. Si no, pregúntele a Life con los motores W12, que a pesar de que un papel eran buenos en la práctica, resultaron tener un coche más lento que un Fórmula 1 de 30 años atrás. Red Bull, por otra parte, tiene pocos años trabajando en su propia unidad de potencia y creen que estará lista para dar pelea como lo hace actualmente, pero solo lo han hecho construyendo un motor que ya estaba diseñado y desarrollado. De hecho, tuvieron que rogar por una congelación de los desarrollos para no quedarse atrás. Si ya les cuesta desarrollar un concepto ya hecho, no queremos ni imaginar lo que es comenzarlo casi de cero. Y sí, ya es complicado hacerlo con un motor de combustión. Si añadimos una parte eléctrica cada vez con más presencia en la unidad de potencia, el reto es exponencialmente mayor. Y una cosilla importante, es cierto que Ford va a ayudar en ciertos aspectos técnicos a Red Bull, además de poner el nombre al motor, pero el desarrollo es principalmente del equipo austriaco. Quién sabe si a lo largo del plazo pueden hacer un propulsor competitivo, pero lo cierto es que lo van a pasar mal hasta que empiecen los buenos resultados. Al menos eso dicen los rumores, que indican que estaría teniendo graves problemas tanto en potencia como sobre todo en fiabilidad. Según se dice, Honda, Ferrari y sobre todo Mercedes pueden estar varios pasos por delante de Audi, y especialmente de Red Bull, que tendría el peor motor de los 5. Automotor and Sport ofrece información que apuntaría en la misma dirección. Según el medio alemán, Ferrari y Red Bull son los motoristas que peores perspectivas de rendimiento tienen de cara a la próxima normativa. El segundo punto a tener en cuenta son los problemas políticos, concretamente la fuga de cerebros. Pero más allá de todo lo que os hemos estado contando, la clave para saber si un equipo está atravesando problemas es cuando empiezan a perder miembros importantes. Esto es lo que comúnmente se conoce como fuga de cerebros. Y una de las causas por las que McLaren se arruinó a partir del año 2012 no es la causa que fue Honda, eso solamente fue el último clavo de un ataúd que llevaba tiempo albergando al fallecido equipo dirigido por Ron Dennis.
¿Y no os parece raro que el momento en el que las cosas mejor deberían estar yendo para las bebidas energéticas es cuando se está yendo el personal más cualificado? Aquí hay algo que huele un poquito raro. Pero, ¿cuáles son los nombres que han abandonado el equipo Red Bull? Aunque Newey sea el hombre más sonado, tenemos otros pesos pesados de la escudería. Will Courtenay, el jefe de carreras y responsable máximo de estrategias, abandonó el barco para irse a McLaren, su rival más directo. Pero no es el único. El director de la ingeniería, Rob Marshall, también se ha pasado a las papayas y su presencia en el equipo no fue cosa menor, pues David Sánchez dejó su puesto de director técnico en McLaren tan solo 3 meses de su aterrizaje procedente de Ferrari, y esto haría que McLaren tuviera su plan Marshall particular, poniendo en el puesto a Rob con unos resultados más que visibles en la forma del primer Mundial de Constructores desde 1998. Jonathan Whitley ha pasado de ser el director deportivo de Red Bull para irse hacia Audi, aunque este 2025 ya se le puede ver cumpliendo sus funciones en Kick Sauber. También tenemos a Lee Stevenson, que fue mecánico número 1 del coche de Max Verstappen, el cual también ha hecho las maletas en dirección al equipo suizo. Desde luego, las cosas no es que vayan muy bien en cuanto 2 cargos tan grandes se marchan a un proyecto sobre el que ya hay tantas dudas, como es el caso de Audi. También se comenta que Honda ha abierto una fábrica en Inglaterra para supervisar los motores que traigan de Japón. Y hay que tener en cuenta que ha ofrecido puestos de trabajo a ingenieros de Red Bull, pero lo que varios de los que están trabajando en el motor ya se están yendo. Y es que hace poco hemos sabido su histórico asesor, el polémico Helmut Marko, el hombre que nos ha vuelto a demostrar que porque un austriaco frustrado con su profesión es algo que nunca acaba bien, ha decidido también abandonar el proyecto. Este personaje macabro ha recreado el mito de Medea en las trayectorias de docenas de pilotos, destruyendo sus sueños y esperanzas de arrebatarles las oportunidades que él propio mismo les acabó concediendo. Otro de los puntos a tener en cuenta es la propia guerra civil que sufre dentro del equipo Red Bull, pero en este, Jeffrey Danner y sus trayectorias deportivas no solamente ha cumplido esa función, sino que es una de las personas que más peso político tenía dentro de Red Bull. Y tengamos claro, Helmut Marko ha sido uno de los aliados más importantes de Verstappen durante este periodo en el equipo. Así que este movimiento debería poner nervioso a otros movimientos de las altas esferas de la bebida energética, aunque se han quitado a un oponente de encima. Pueden perder al único piloto capaz de darles buenos resultados, pero ya llegaremos a ese punto. Las cosas iban viento en popa hasta que llegó el evento que abrió la caja de Pandora. La muerte de la máxima figura de Red Bull, Dietrich Mateschitz, ha conducido a una desencanada lucha de poder. Aparentemente, Christian Horner quiere el poder absoluto, contando además con el beneplácito de la familia tailandesa que ostenta el 51% de las acciones de la marca. En el caso del británico, tiene enemigos a los que a la idea no les hace más que ninguna gracia. Pasando por el hijo de Dietrich, según los rumores, Marko y sobre todo el padre de Max, Jos Verstappen. Todos recordamos el episodio más vergonzoso de esta guerra civil, como fue el Hornergate o Hornigate, como le llamaríamos en neumático intermedio. Recordemos que aparentemente Horner tuvo conductas muy inapropiadas con la trabajadora del equipo, enviándole fotodedos, incluido con las filtraciones de estas fotos que todos hemos visto. Cabe decir que por lo visto esta empleada era amante de Jos Verstappen, probablemente el peor de los enemigos de Christian. Esto nos hace pensar que la filtración, o quizás si quién sabe, todo este lío de faldas convirtió a Red Bull durante toda la temporada, en vez de un equipo de Fórmula 1, en una telenovela turca de bajo presupuesto. Cabe decir que si se habla de una conducta inapropiada, muchas veces es solo un eufemismo para decir acoso sexual. La empleada fue despedida, pero está lejos de quedarse callada y decidió denunciar. Aunque el asunto fue sobreseído, ha decidido llevar el asunto ante tribunales laborales, con una vista pendiente para 2026. Así que sí, el asunto es bastante delicado, cuanto menos. También está todo el asunto de Checo Pérez, quien era principalmente defendido por Christian Horner y criticado por Helmut Marko, dejando clara la diferencia de opiniones sobre la dirección del equipo entre ambos.
Finalmente, con la salida del mexicano, perdieron grandes patrocinadores que, si bien seguramente no vayan a dejar el equipo en bancarrota, definitivamente no ayuda en absoluto. Y el tiempo ha demostrado que, si bien hubo momentos que su rendimiento fue lamentable, la culpa no fue suya en buena medida, sino de, como ya hemos mencionado, un coche completamente inconducible. Y por si queda algún despistado, no manipulado ni hecho así a propósito, sino por la filosofía de diseño del equipo. Otros problemas principalmente que tiene el equipo de las bebidas energéticas es con sus propios pilotos, concretamente la parte de apostar todo a una carta. Ya hemos dejado claro que los coches no están hechos a medida de Max, o al menos no del todo, pero lo cierto es que no se han preocupado en lo más mínimo de hacer los coches más fáciles de conducir para sus dos pilotos, y en parte, ¿por qué hacerlo? Si solamente hay que ver el año 2023, Verstappen solo les valió para ganar ambos mundiales. No necesitaban a Checo ni a ningún otro segundo piloto. Pero, ¿qué pasó cuando la ventaja esta se esfumó? En buena medida por perder a Adrian Newey. Pues que se dio la circunstancia de que necesitaban a su segundo piloto ahí, pero con un coche tan extremo no hay manera de que pueda estar ni siquiera cerca de Max. Pero el problema es totalmente claro. Dependen de un único piloto para poder ganar, y esto no sería necesariamente un problema siempre que tengas garantizada su continuidad a largo plazo en el equipo, como había estado pasando estos últimos años. Pero con un coche cada vez más lejos de la cabeza, todos los conflictos internos y cada vez con más novias, ¿cómo vas a esperar a mantenerlo? Ya se habla de Aston Martin y Mercedes ofreciendo sus asientos a Verstappen, que podrá disfrutar de coches aparentemente mucho más competitivos de lo que tendría en Red Bull de cara al año 2026. La gran pregunta está en el aire: ¿cuánto aguantará Verstappen? Y viendo lo que hablábamos de la salida de Helmut Marko, a la aparente salida de Max Verstappen, si bien a fecha de grabación de este vídeo no está confirmada, parece cada vez más probable. No solo se va uno de los principales baluartes dentro del equipo, sino que, como hemos detallado, tiene mucha pinta de que Red Bull no contará con un buen material para 2026. Otra de las noticias, principalmente donde Red Bull se sabe que este año es su última bala, irán a por todas, y sinceramente, viendo los dardos que ha lanzado su equipo, ya por este motivo, si bien no apuntan a una fractura de las relaciones, lo cierto es que parece claro que tendrá que marcharse si quiere seguir ganando como lo ha estado haciendo hasta de ahora. Y ahí entramos en un gran problema. ¿A quién pones para sustituir a Verstappen? Porque si para llevar tus coches rápido necesitas uno de estos talentos generacionales que ves una vez cada 10 o 20 años, con suerte no habrá nadie capaz de igualarlo. Si Sad Hadjar está teniendo un gran debut, sí, Pepe Martí apunta maneras, y no hablemos de Arvid Lindbad, que suena como la gran promesa de Red Bull. Pero, ¿acaso no lo fueron Gasly, Kvyat, Bernier, Buemi, Alguersuari, Ricciardo o Sainz, entre otros? Pues puede que sí sea un nuevo Vettel o un nuevo Verstappen, o no. Si no lo es, no quedará más remedio que cambiar radicalmente de filosofía. Pero sin ningún piloto insignia que quiere llevar tus coches por su rendimiento cada vez peor, parece que el destino de Red Bull a no muy largo plazo es volver a ser un mediocre equipo de media tabla, tal como fue en sus orígenes. Mucho trabajo tienen por delante para revertir esta situación. Juan Pablo Montoya opinaba a que este caso, Red Bull, estará el año que viene en la misma situación en la que se encuentra ahora Williams, como un equipo de media tabla muy lejos de cualquier opción de luchar por victorias. Porque solo hay que ver los resultados del segundo piloto que Red Bull en estas últimas carreras. Hasta la fecha de grabación de este mismo vídeo, el último top 5 de un piloto de Red Bull que no fuera Verstappen fue el cuarto puesto que Checo Pérez obtuvo en el Gran Premio de Miami de 2024, hace ya más de un año. Y desde ahí, quitando una, todas las demás carreras han sido peor de un P7 o incluso más bajo. Es muy triste, pero este es el mejor momento de los casos, el destino que el equipo, una vez Max se harte y decida hacer las maletas. Porque esto ya pasó, solo bastó un año malo de Vettel en Red Bull para decidirse irse a Ferrari. Ya que este paso fuese la muerte de la carrera del de Heppenheim, es otro cantar. Pero las superestrellas no se casan con nadie, y si toca ir a cualquier otro equipo para ganar, no dudéis de que Max lo hará. Porque, queridos suscriptores, el
piloto de calibre de Max Verstappen, el mejor piloto de la parrilla actual y posiblemente uno de los últimos tiempos, se va a quedar un equipo de media parrilla o ni eso, como hizo Alonso en su día en McLaren Honda? Obvio que no. Verstappen aprendió lo que le pasó al nano y busca ahora una alternativa, ya sea Ferrari, Mercedes o Aston Martin, pero no va a desperdiciar sus años de mejor pilotaje en el fondo de la parrilla. Otro de los problemas es la nefasta política que tienen sobre los pilotos. Solo sobre la academia de pilotos podríamos hacer un vídeo completo. Es más, seguramente lo hagamos, tiempo al tiempo. Pero lo cierto es que Red Bull siempre ha tenido la misma mentalidad con sus pilotos: tener un número 1 destacado y un número 2 que ayude a sumar puntos. Si ha habido casos como 2010 donde no parecía haber un líder claro, y ya sabemos cómo acabó eso. De hecho, para que veáis de esta forma de trabajar, lleva estando desde el primer año del equipo, mientras que David Coulthard estuvo todo el año como primer piloto. El segundo asiento se lo turnaron el austriaco Christian Klien y el italiano Vitantonio Liuzzi, el cual acabó en Toro Rosso al año siguiente. Este equipo también tiene tela, pues en el año 2007 ya hicieron la primera de las suyas, cambiando en mitad de la temporada a Scott Speed por Sebastian Vettel, lo cual fue por un lado un gran negocio, dado el talento del alemán, como una guarrada para el estadounidense. En 2009 hicieron algo parecido, desechando a Sebastian Bourdais para cambiarlo por Jaime Alguersuari. Sabiendo esto, lo que le hicieron a Webber, Kvyat, Ricciardo, Gasly, Checo, Albon y finalmente a Lawson no era algo que no se pudiera prever, aunque hay que admitir que con el neozelandés fueron especialmente cabrones. Otros puntos a tener en cuenta es Honda en MotoGP, el paralelismo que tiene con Red Bull. Muchos han estado sacando a la colocación esta comparación, y es que no es para menos, porque con ciertas diferencias la adicción de Red Bull al talento extraterrestre de Verstappen fue muy similar al que tuvo el propio Repsol Honda de MotoGP con Marc Márquez. Esto es fácil de ver siguiendo la evolución no de los resultados del propio Marc, los cuales hablan por sí solos, sino los de su segundo piloto, una leyenda de MotoGP, como es el pequeño samurái, Dani Pedrosa. Mientras que Marc ganó en 2013 y 2014 respectivamente, Dani fue tercero y cuarto, resultados más que aceptables. En 2015 repitió la misma posición, mientras que Marc solo se quedó con un puesto por delante, tercero, dado que ese año lo protagonizaron las Yamaha de Jorge Lorenzo, que resultó campeón de un año completamente dominado por Yamaha, y en segunda posición el más que polémico Valentino Rossi, con episodios como la famosa patada de Sepang. Aunque en 2016 Dani fue sexto, en 2017 volvió a ser cuarto, en sendos años dominados por Marc. Pero el descalabro fue en 2018, donde terminó un décimo. También es verdad que las lesiones le perjudicaron bastante, pero lo cierto es que esa Honda era mucho más complicada que en años anteriores. Este además fue el año de retirada de Pedrosa, que daría un paso atrás para que Jorge Lorenzo asumiese el cargo en 2019. Aunque una alineación Márquez-Lorenzo era un sueño húmedo para quienes crecieron viendo a los galácticos de las dos ruedas, la cosa no pudo ser más desastrosa. En toda la temporada, el 5 veces campeón del mundo no pudo hacer un solo top 10, teniendo además una escalofriante caída en Assen que acabaría retirándolo del motociclismo hasta final de año. Desde la retirada del mallorquín, varios pilotos ocuparon el puesto de segundo en Repsol Honda, con resultados que, bueno, lo dejamos para que juzguéis vosotros mismos. En el año 2020, Alex Márquez acabó 14º, 74 puntos. En 2021 y 2022, respectivamente, estuvo pilotada por Pol Espargaró. En 2021 acabó 12º con 100 puntos a 42 de Marc Márquez. En 2022 acabó 16º a 56 puntos a 77 de Marc Márquez. En 2023, Joan Mir, 22º, 26 puntos a 70 de Marc. En 2020, Honda comenzaría la caída del abismo, ya que Marc se perdió toda la temporada por esa terrible caída de Jerez. Después de dicha caída, Marc no corrió una buena fracción de las siguientes temporadas, como pudo ser 2021 o 2022, debido a esa lesión. Es muy probable que esa Honda fuera teniendo cada vez más problemas a la hora de ser domada, pero que al mismo tiempo no interesase demasiado tocar al tener uno de los mejores pilotos de la historia. ¿Veis el paralelismo? En ese caso, el si funciona no lo toques ha sido una excelente solución a corto plazo, pero pésima a largo plazo.
El equipo oficial de Honda lleva sin ganar una carrera desde 2011, y la última vez que un piloto que no es Marc Márquez ganó para ellos fue Dani Pedrosa en Valencia 2007. Casi nada, camino ya de hace 10 años. El único espejismo de Honda fue el triunfo de Alex Rins en COTA, pero recordemos que aunque llevaba una moto de esa marca, corría para el equipo satélite LCR, no para HRC. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado dale like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande la familia de Neumático Intermedio. ¡Hasta la próxima!